Bueno, tenemos una pregunta para Gustavo. ¿Tiene alguna experiencia con la fertilización con zinc en maíz? ¿Podría comentar algo brevemente? Manejo, por ejemplo. Sí, o sea, en los últimos años se ha generado mucha información respecto de lo que es curvas de respuesta, posibilidades de respuesta. Lo que nosotros recomendamos, digamos, es que se sabe que el análisis de suelo es la herramienta básica de decisión, ¿no es cierto? Pero no es un análisis de rutina de todos los laboratorios, sino que es como un análisis un poco a pedido y algo más caro del análisis tradicional. Entonces, nosotros un poco planteamos un análisis de condiciones predisponentes, si el productor ha visto el síntoma en el campo en años anteriores, si está haciendo un cultivo de siembra temprana, como puede ser una gramínea de siembra temprana, como puede ser trigo o maíz de fecha tradicional, digamos maíz de septiembre, no tanto el tardío, que generalmente tiene niveles más altos, si hay altos niveles de fertilización con fósforo, que en general crea algún antagonismo de absorción, o si está en una zona endémica, por ejemplo los alrededores de Río Cuarto, el sur de Córdoba es una zona endémica de carencias de zinc, entonces sí incorporar el dato del análisis de zinc en suelo. Y es un análisis con una precisión muy similar a la de fósforo, todos los nutrientes de baja movilidad que se mueven por difusión tienen una alta predictibilidad a partir de los análisis de suelo, y 1 parte por millón es un umbral clásico, digamos, ¿no? Que la mayoría de los suelos del sur de Córdoba están por debajo. En caso de estar por debajo de ese nivel, las respuestas observadas están del orden del 5 al 10%, por decir una generalidad muy grande, y existe la posibilidad de hacerlo o de agregarlo por vía de tratamiento de semillas, foliar o al suelo. Al suelo significa, por ejemplo, impregnar fertilizantes fosforados, usar fertilizantes fosforados que contengan zinc, o incluso hay fuentes nitrogenadas que tienen zinc, ¿no? Así que bueno, eso, ajustando dosis, las tres funcionan bien, y en función de lo más práctico que le resulte al productor, tendría que utilizar ese formato, digamos. Pero la herramienta básica de decisión es el análisis de suelo, que creemos que tiene buena predictibilidad para este elemento. Bueno, para Gustavo también, ante condiciones de déficit hídrico durante el ciclo del cultivo, la falta de absorción de nitrógeno por suelo seco puede exagerar la removilización por parte de la planta, o la pérdida de hojas basales en maíz puede atribuirse a la propia sequía. En realidad, digamos, la pérdida de área foliar, o sea, es un fenómeno que se produce por las dos causas, ¿no? Por estrés hídrico, porque la planta trata de transpirar menos, y también por falta de nitrógeno, porque lo removiliza a las estructuras vitales, digamos, ¿no? Si está en el periodo reproductivo, por ejemplo, a los granos, a la espiga, donde tiene que cuajar las estructuras reproductivas. Y también hay fuertes interacciones entre ambos desde ya, ¿no es cierto? O sea, no hay factor que aumente más la eficiencia de uso de nitrógeno que una buena disponibilidad hídrica. Entonces, en un año húmedo hay más pérdidas, y aparte el cultivo demanda más, con lo cual la dosis óptima aumenta, ¿no es cierto? O sea que es lo que mejor nos puede pasar, digamos, ¿no es cierto? Tener una alta condición de humedad, y cuando hay estrés hídrico o falta de nitrógeno tenemos pérdida de área foliar. Bien, para Sebastián Storti, teniendo en cuenta las consideraciones de Ferrari, ¿no resulta necesario considerar el comportamiento de napas para la prescripción? Sí. Nosotros la prescripción tenemos información básica, como es el mapa de electroconductividad y el muestreo de suelo intensivo, que tenemos mapa de textura, usamos mapa de rendimiento, pero la terminamos ajustando, o sea, no tenemos un modelo general, o sea, termina ajustando a nivel de lote, y lo hacemos con el asesor o con el productor, que son los que conocen el campo. Nosotros en el muestreo intensivo de suelo tenemos una muestra que va hasta los 2 metros, siempre en caso que sea posible. En esta zona hoy no podemos, en la mayoría de los lotes por napa, pero vamos hasta los 2 metros, con una muestra cada 50 hectáreas. Y con eso tratamos de definir si hay presencia de napa o no. En otra zona normalmente lo usamos para ver si hay algún impedimento, pero sí lo tenemos en cuenta la presencia de napa.
y principalmente considerándola como calidad de ambiente, o sea, si está en la distancia óptima. Así que... Bien, para los dos. Hoy la tecnología del satélite ayuda para ambientar y decidir. ¿Qué cuidados tenemos que tener para hacer un buen uso de esta tecnología que hoy es gratuita? ¿El índice verde alcanza para tomar decisiones de refertilización? ¿Qué otros índices recomiendan para monitorear las respuestas a la fertilidad, a la fertilización? ¿Sirve para nitrógeno o solo sirve para nitrógeno? El NDVI, empiezo por el final, ¿no? El NDVI estima biomasa, ¿no? Con lo cual es un buen estimador de rendimiento, pero no es buen estimador de la dosis de nitrógeno que yo tenga que agregar. O a lo sumo, tal vez debería usarlo al revés, como planteaba Sebastián, o sea, donde tengo más NDVI, agregar más nitrógeno y no menos, ¿no es cierto? Cuando la imagen no está saturada, cuando el surco no está cerrado, por decir de alguna manera, mayor NDVI me va implicando más biomasa. Una vez que está saturado, completamente cerrado el surco, digamos, entre el surco, se ha postulado que un menor NDVI podría darse por, deficiencias de nitrógeno. Pero en realidad existen otros indicadores que son mejores, porque el NDVI está afectado por la biomasa, por el nivel de reflectancia del suelo. Entonces, hay otros indicadores que permiten medir directamente, por ejemplo, el contenido de clorofila en hoja, ¿no es cierto? Y que, todavía a lo mejor no están puestas en un sensor, como sí puede estar puesto el NDVI, para pasarlo por el lote y diagnosticar una dosis variable. Pero para directamente traducir, una medición de NDVI en dosis de nitrógeno, salvo que yo esté asumiendo que más NDVI, más biomasa es más demanda y por lo tanto más necesidad de nitrógeno, no sería exactamente la variable determinada. Por ejemplo, NDVI correlaciona poco con proteína en trigo. Sí correlaciona bien, ¿no es cierto?, con lo que es rendimiento. Y bueno, y rescato en esto lo que decía recién Sebastián, de que siempre, ese manejo agronómico, ¿no es cierto?, de saber dónde están los límites, es muy necesario, ¿no es cierto? Un ejemplo que lo puedo poner muy práctico, como yo terminaba la charla, ¿cuándo empieza y cuándo termina la influencia negativa de la napa, ¿no es cierto? Y bueno, es un límite muy, muy finito donde uno, en función del conocimiento del campo y de un poco de bucear en la incertidumbre, también tiene que ponerlo ahí, ¿no es cierto? ¿Alguna acotación, Seo? Sí, ahí, como herramienta creo que es una herramienta muy útil, imágenes satelitales hoy tenemos de buena definición, hay que tener ciertos cuidados también con los momentos en que se toman, no siempre responde, como decía, o no siempre expresa lo que el cultivo nos está dando, entonces hay que tener ciertos cuidados y también conocer el lote de que uno está tomando la imagen. Si yo utilizo una imagen de un lote que no conozco el manejo, es difícil porque muchas veces hay algunas cuestiones de manejo propio del productor que me van a estar afectando ese NDVI. Y con lo del respuesta al nitrógeno con NDVI, el equipo que usamos nosotros, el N-Sensor, en Europa sí está calibrado para hacer, pero son modelos que llevan mucho tiempo, mucho trabajo, y bueno, como decía Gustavo, hoy acá no lo podemos utilizar. Bien. Para Sebastián también, ¿cuáles de todas las tecnologías que nombró utiliza o aplica en el cultivo de maní? Bueno, la idea es que esto no aplique para ningún cultivo, sino para todos el manejo. Nosotros lo enfocamos por ahí mucho en maíz, porque el cultivo, las gramíneas por ahí responden más a la fertilización, a la dosis variable de semilla, pero trabajamos mucho también con soja. Y tengan en cuenta que la empresa para la cual trabajo lo que más le interesa es la soja, o sea, es una aceitera que acopia. Entonces, hoy nos enfocamos en maíz porque es el cultivo de mayor respuesta. Y maní, trabajamos mucho con la gente de UNAGRO, la parte de explotación agropecuaria de la empresa, pero todavía no estamos yendo a nada de dosis variable en cuanto a semilla o cultivo. Sí, en fertilización, que seguimos con fósforo, se está trabajando con dolomita, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, con buena respuesta, pero no todavía con lo que es dosis variable en cuanto a la densidad de semilla. Se trabajó más con lo que es piloto y calidad de siembra y arrancada, que por ahí era algo de alto impacto
y más simple de decidir. Bien, Sebastián Etorti y Gustavo Ferrari, muchas gracias por la disertación. Muy amable.